Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar sobre otra imagen que nos ayuda a ilustrar el misterio de la Iglesia, la imagen del templo. La palabra templo hace pensar en un edificio. Lo paro yo. Buenas tardes. Después de un impasse de COVID, aquí estamos otra vez. Gracias a Dios, pues nada, ha sido como un catarro y, bueno, pues bien, ya aquí estamos otra vez dispuestos a ayudar. Entonces, en el itinerario que venimos siguiendo, acordáis al principio, bueno, nos ayudamos de un pequeño artículo del obispo de Jerez. Después hemos seguido el Concilio Vaticano II, especialmente el documento Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia. Después hay 3 categorías teológicas: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy correspondería templo del Espíritu Santo. Es lo que ahora nos vamos a referir. Si terminamos y comenzamos la siguiente, pues ya entraríamos dentro de lo que aparece también en el Catecismo, dentro de lo que es la reflexión en torno a la Iglesia, que sería el tema de las notas. A ver, Antonio, perdóname. No tenemos portera aún, entonces vamos a cerrar. Sí. ¿Vale? Salen por aquí, salen por detrás. Cuando terminemos, salen por aquí. Vayan, salen por ahí por el patio, porque no pueden salir dentro. Y salen por aquí, se le da el botoncito rojo, sí. la puerta bien cerrada. Había un que esté la puerta cerrada, tiene un botoncito, se abre automático, después se cierra. Es lo que hay que tener cuidado, que a la hora de salir que quede la puerta cerrada. Si se queda abierta, entonces ya puede entrar cualquiera. Entonces decía que hoy nos corresponde pues el tema, esta categoría teológica en torno a la Iglesia, que es templo del Espíritu Santo. Si termináramos, comenzaríamos pues a hablar de las notas de la Iglesia. Esto que seguro que nosotros hemos escuchado muchísimas veces y que además pues proclamamos en el credo: una, santa, católica y apostólica. Bueno, como en otras ocasiones, nos vamos a ayudar de algún vídeo, en este caso del Papa Francisco. Es muy breve, es muy breve. Entonces tenemos que estar atentos. Después lo que vamos a hacer es desarrollar lo que dice el Papa. La audiencia, bueno, pues ya tiene años, es de casi al principio de cuando fue elegido Papa, y entonces nos está dando una serie de catequesis en torno a la Iglesia. Bueno, lo que el Papa dice muy esquemáticamente, nosotros lo vamos a desarrollar un poco. Vamos a ver si se escucha bien. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar sobre otra imagen que nos ayuda a ilustrar el misterio de la Iglesia, la imagen del templo. La palabra templo hace pensar en un edificio, en una construcción. Recuerda el gran templo de Salomón, lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Imagen que por la fuerza del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia como casa de Dios, lugar de su presencia. Si aquel antiguo templo fue edificado por los hombres, Dios, por la encarnación de su Hijo, construye su casa para habitar en medio de nosotros. Así Cristo es el templo vivo del Padre. Él mismo edifica su casa espiritual, no hecha de piedras materiales, sino de piedras vivas, que somos nosotros. ¿Cómo vivimos en nuestro ser Iglesia? ¿Somos piedras vivas o por el contrario, somos, por así decir, piedras cansadas, aburridas, indiferentes? ¿Nos abrimos a la acción del Espíritu Santo para ser parte de la activa de nuestra comunidad o nos cerramos en nosotros mismos diciendo tengo tantas otras cosas que hacer, no es mi obligación? Saludo a los peregrinos de lengua española. Saludado quedamos. Ahí estamos. Esto es. Entonces, este texto, el Papa lo ha dicho muy cortito
y después pasaron un texto con la catequesis completa, que es lo que tenemos nosotros aquí delante y que vamos a ir ahora releyendo. A nosotros nos hablan de templo. ¿Qué pensamos? Nos lo ha dicho el Papa. En una construcción, templo para nosotros, nuestras iglesias, esos lugares emblemáticos donde se realiza el culto cristiano. De una manera singular, nosotros creemos que allí habita Dios, de una manera singular. Yo tengo también mis convicciones. Otro de los signos o de los síntomas de una posible crisis de nuestra fe o incluso una evolución en nuestra celebración de la fe es cómo nosotros entramos en ese espacio que llamamos templo, en esa construcción. Un templo, si allí habita Dios, para nosotros, el Papa ha dado la clave, el templo principal es Cristo, Dios se ha encarnado y nosotros, hijos de Dios, somos las piedras vivas. Todos unidos conformamos el cuerpo de Cristo. Recordar aquel pasaje cerca de lo que sería la pasión del Señor. Destruir el templo y en 3 días yo lo reconstruiré. No se estaba refiriendo al gran templo de Jerusalén, sino a su propio templo, su propio cuerpo. Ahí nosotros tenemos esa relación entre cuerpo, Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo que es la Iglesia, y el cuerpo, vamos a decir, de piedra, que serían estos templos donde de una manera singular habita Dios. Hay una relación fundamental, sobre todo a partir de la celebración del culto cristiano en la celebración de los sacramentos de la fe. Y ahí aparece esa relación. Bueno, en torno a esta dimensión decía antes, yo creo que es otro signo de nuestra crisis de fe, es cómo nosotros entramos a nuestros templos. Fíjense que debido también pues, al turismo, a la propuesta cultural de nuestros templos, se desnaturaliza del culto cristiano. Y entramos al templo pues como el que entra a un museo. Es que allí habita Dios. Y de una manera singular nosotros lo adoramos en el sagrario, en ese tabernáculo, que según la estructura o la conformación del templo estará en el altar mayor o estará en una capilla sacramental, pero es cierto que nosotros hoy intentamos relacionar, dando toda su importancia al templo como lugar de culto donde habita Dios, a esa propuesta de cultura cristiana, donde ciertamente tenemos un gran patrimonio que ayuda a la evangelización a través de la catequesis. Y una tercera dimensión, que está ahí y no es poco, que es el tema de si nuestro patrimonio a través del turismo tiene también algún tipo de rendimiento económico, que en la mayor parte de los casos, salvo las catedrales, es mínimo. Pero bueno, también está ahí. Y después está cómo nosotros, desde nuestra celebración de la fe cristiana, nos hacemos partícipes de esa celebración en el templo. Permítame un simple ejemplo y ustedes lo piensan. Cuando vamos a alguna celebración sacramental, ¿cómo vamos vestidos? Pues esto pasa. Ustedes piénsenlo. Yo como sacerdote he tenido experiencia de todos los tipos y de todos los colores. Pero pasa. Usted, no, es que como si fuera al salón de la celebración del convite. ¿No? Es que estoy yendo a la iglesia, en primer lugar, que además es el momento culminante, sea en la Eucaristía, sea en la primera comunión, sea en la boda, sea en la función principal de Instituto de la Hermandad. Así como yo me dispongo, también celebro. Y me dispongo por dentro, interiormente, eso no se ve, pero me dispongo también exteriormente, y eso también se ve. Bueno, pues yo solo les apunto que otro signo de nuestra crisis de identidad o de fe cristiana aparece cómo entramos en nuestros templos, cómo celebramos nuestro culto, cómo nosotros disponemos de ese templo. Entonces, no sé, aquí en Cádiz, que yo vengo de Sevilla hace ya años, cuando yo estaba de vicario también,
se hicieron unas normas que crearon cierta polémica, que fueron también normas, fueron normas acogidas por todos los obispos del sur, pero que después cada obispo en su diócesis, como es normal, hace concreta. Y es el uso extralitúrgico de los templos. Mire usted, a mí me pidieron en Écija, estaba yo de párroco en Écija, y un templo precioso, es de la mejor expresión del barroco en Andalucía, se restauró, y entonces me pidieron hacer un pase de modelos de vestidos de novia, perdón, yo no conozco quiénes son los modistas, pero un gran modisto español, porque el sitio era realmente precioso. Mire usted, pero es que aquí nosotros celebramos misa, aquí está el culto cristiano, una cosa tan que nadie piensa, estas señoras, ¿dónde se van a vestir? Si aquí no hay sacristía, aquí lo que hay es el templo. Claro, se enfadó mucho el concejal cuando yo le dije que no me pareció oportuno. Pues se enfadó. Es que esto es una gran oportunidad. ¿Oportunidad? ¿Para qué? El fin primero del templo es el culto cristiano. Después es verdad que hay muchas vicisitudes, tenemos muchos problemas y tenemos muchos signos de crisis, como es que no podemos mantener todos los templos que tenemos. Aquí en Cádiz, por lo que veo, pasa igual. Y al final, pues utilizamos los templos como mejor podemos, para intentar mantenerlos. Pero su fin primero es el culto, porque Dios habita en ese templo de una manera singular, dando, ya lo hemos dicho, como primer principio, que las piedras vivas son las más importantes, que son todos los fieles, cada persona de fe, Cristo en su tabernáculo, en su cuerpo glorioso, ha resucitado, y a todos nosotros nos llama también a la resurrección. Hay una relación entre el cuerpo de Cristo, es la Iglesia, y también el templo cristiano donde nosotros celebramos nuestra fe. Esto, bueno, pues en primer lugar, aparece ahí, en este caso, esta catequesis que ha hecho el Papa Francisco. Él lo ha hecho muy breve. En este documento, pues, viene un poco más largo. Entonces dice, quisiera hoy aludir brevemente a otra imagen que nos ayuda a ilustrar el misterio de la Iglesia, el templo. Y nos cita Lumen Gentium 6, ese texto que ya nosotros hemos hablado del Concilio Vaticano II dedicado a la Iglesia. ¿A qué pensamiento nos remite la palabra templo? Nos hace pensar en un edificio, en una construcción. De una manera particular, la mente de muchos se dirige a la historia del pueblo de Israel narrada en el Antiguo Testamento. En Jerusalén, el gran templo de Salomón era el lugar del encuentro con Dios en la oración. En el interior del templo estaba el Arca de la Alianza, signo de la presencia de Dios en medio del pueblo, y en el arca se encontraban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Un recuerdo del hecho de que Dios había estado siempre dentro de la historia de su pueblo. Había acompañado su camino, había guiado sus pasos. El templo recuerda esta historia. También nosotros, cuando vamos al templo, debemos recordar esta historia. Cada uno de nosotros, nuestra historia. Cómo me encontró Jesús, cómo Jesús caminó conmigo, cómo Jesús me ama y me bendice. Lo que estaba prefigurado en el antiguo templo está realizado por el poder del Espíritu Santo en la Iglesia. La Iglesia es la casa de Dios, el lugar de su presencia, donde podemos hallar y encontrar al Señor. La Iglesia es el templo en el que habita el Espíritu Santo que la anima, la guía y la sostiene. De aquí viene este concepto, que es el que yo les decía al principio. La Iglesia, templo del Espíritu Santo. Y aquí, de una manera singular, nos lo especifica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Dios habita en ella, de una manera singular, el Espíritu de Dios. Si nos preguntamos, ¿dónde podemos encontrar a Dios? ¿Dónde podemos entrar en comunión con Él a través de Cristo? ¿Dónde podemos encontrar la luz del Espíritu Santo que ilumine nuestra vida? La respuesta es en el pueblo de Dios,
entre nosotros que somos Iglesia. Aquí encontraremos a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre. Siempre cuento el mismo ejemplo, que aun siendo pues sencillo y muy obvio, pues también es esclarecedor. Papa Benedicto XVI, en una de las catequesis que él preparaba, bueno, pues una fiel le preguntó pues que tenía deseos de encontrarse con Dios. ¿Cómo podía encontrarse? ¿Dónde encontrarse con Dios? Respuesta del Papa, pues muy obvia para todos nosotros también. Acércate a tu iglesia, acude al sagrario y reza en silencio a Dios. Ábrele tu corazón. Esto para nosotros resulta muy obvio, ¿verdad? Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Pues aparecen muchas vicisitudes. No tenemos tiempo. Trabajo, familia, bueno, y es cierto, vivimos en medio de nuestra sociedad y el tiempo es realmente un gran valor. Dedicar el tiempo a lo que realmente quiero y deseo, pues parece que constituye la verdadera opción de la persona. Tener tiempo es como tener más libertad para poder elegir qué quiero ser, qué quiero hacer de mi vida. Bueno, dedicar tiempo a Dios, al silencio en la presencia de Dios en el sagrario, no es tiempo perdido. Es tiempo de encuentro, sobre todo si en ese ámbito que es en el templo, dentro del templo, en la capilla sacramental, nosotros encontramos un espacio acogedor en un clima de silencio, de recogimiento. Bueno, Dios habla en el silencio, si nosotros también estamos dispuestos. ¿Dios puede hablar en otro lugar o en otros lugares que no sea el templo? Pues obviamente sí, porque la acción del Espíritu Santo no se circunscribe a un espacio edificado por el hombre, lo traspasa. La gracia de Dios traspasa también la propia capacidad que tiene el hombre para construir el templo, porque Dios desea encontrarse y ser encontrado. En este caso, nosotros afirmamos, la Iglesia, templo del Espíritu Santo, Dios habita en ella. Dice, el antiguo templo estaba edificado por las manos de los hombres. Se quería dar una casa a Dios para tener un signo visible de su presencia en medio del pueblo. Con la encarnación del Hijo de Dios se cumple la profecía de Natán al rey David. No es el rey, no somos nosotros quienes damos una casa a Dios, sino que es Dios mismo quien construye su casa, para venir a habitar entre nosotros, como escribe San Juan en su Evangelio. Cristo es el templo viviente del Padre, y Cristo mismo edifica su casa espiritual, la Iglesia, hecha no de piedras materiales, sino de piedras vivientes que somos todos nosotros. El apóstol Pablo dice a los cristianos de Éfeso, estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios, por el Espíritu. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Volvemos a insistir, las verdaderas piedras de la construcción de la Iglesia son todos los fieles. Nosotros edificamos templos para el culto cristiano, lugar donde de una manera singular Dios se hace presente a través de la celebración de los sacramentos, porque su Espíritu está presente. Dice el Papa, después de esta cita a los Efesios, esto es algo bello. Nosotros somos las piedras vivas del edificio de Dios, unidas profundamente a Cristo
que es la piedra de sustentación y también de sustentación entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el templo somos nosotros. Nosotros somos la iglesia viviente, el templo viviente, y cuando estamos juntos entre nosotros, está también el Espíritu Santo, que nos ayuda a hacer crecer, que nos ayuda a crecer como iglesia. Nosotros no estamos aislados, sino que somos pueblo de Dios. Esta es la iglesia. Recordarán también ustedes esa cita de San Mateo, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Ahí hay otra presencia de la iglesia y de Dios, y por lo tanto se está construyendo también morada del propio Dios entre nosotros. Hemos de tomar conciencia, y lo hemos dicho desde el principio, desde la primera clase, que nuestra fe es individual, pero no es privada. Vivimos siempre nuestra fe junto a otros. Por eso, el cristiano siempre tiene una comunidad de referencia, un grupo de hermanos con los cuales ora, celebra, pide, hace apostolado. Vivimos nuestro ser cristiano siempre junto a otros. Ahí aparece también ese concepto de comunidad. Pero es verdad, bueno, una comunidad bueno, pues de la cual habría que hablar. ¿Nosotros vivimos en comunidad? Sí, pero no vivimos todos bajo el mismo techo. ¿Qué cristianos viven bajo un mismo techo? Pues aquellos que, por especial vocación, son consagrados por el Señor a participar de la vida religiosa, a abrazar los consejos evangélicos. Pero como comunidad cristiana, normalmente no vivimos bajo el mismo techo. Pero sí tenemos, o hemos de tener, una comunidad cristiana de referencia que nos identifica, que hace realmente cercano nuestro apostolado cristiano de cada día. ¿Puede ser la hermandad? ¿Puede ser mi hermandad? Pues sí, puede ser la hermandad. ¿Qué ocurre? Que la hermandad como tal no tiene todos los medios para vivir una vida cristiana en todas sus dimensiones. Aparece o aparecerá siempre la hermandad o la cofradía vinculada a esa comunidad cristiana que sí ofrece todos los medios, que es la parroquia. La parroquia en vinculación esencial con los grupos de vida cristiana que viven en ella. En este caso, las hermandades y cofradías. Bueno, sigue ahí. Y es el Espíritu Santo con sus dones quien traza la variedad. Esto es importante, dice el Papa Francisco. ¿Qué hace el Espíritu Santo entre nosotros? Esto lo decimos en el credo. El Padre habita desde siempre en el cielo. Jesús de Nazaret resucita de entre los muertos y dentro de poco celebraremos que asciende a los cielos. Y decimos en el credo que está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Luego, ¿quién habita entre nosotros? El Espíritu Santo. Por el Padre y por el Hijo recibimos el don del Espíritu Santo. Él traza, dice, Él traza la variedad que es la riqueza en la Iglesia y une todo a todos, de forma que se construya un templo espiritual en el que no ofrecemos sacrificios materiales, sino a nosotros mismos, nuestra vida. La Iglesia no es un entramado de cosas y de intereses, sino que es el templo del Espíritu Santo. El templo en el que Dios actúa, el templo del Espíritu Santo, el templo en el que cada día uno de nosotros con el don del bautismo es piedra viva. Volvemos a hacer presente lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que es la importancia del bautismo y del que seguro la mayoría de nosotros, salvo
excepción, no nos acordaremos. El día más importante de nuestra vida cristiana no nos acordamos, que es el día de nuestro bautismo, el día que empezamos a vivir como cristianos. En nuestro ser cristiano adulto, lo que hacemos es desarrollar esa condición bautismal. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. A Dios no hay que buscarlo lejos o fuera, ya está en ti, dentro de ti. ¿Qué pedimos? Que ese Espíritu que nos da el amor de Dios mueva nuestro corazón desde nuestra libertad y desde nuestra voluntad. Dios no puede actuar por nosotros, pero la gracia de Dios sí actúa en aquellos que deseen hacer el bien, que deseen conocerle y seguirle. Por eso, la oración da fruto, la celebración de los sacramentos da fruto, el apostolado de anuncio en la palabra de Dios, el apostolado que ofrece las obras de misericordia y la caridad de Dios, todo da fruto. Igualmente, no da fruto cuando en nosotros se hace presente cualquier tipo de tentación y caída al pecado. Lo dije la última vez. Todo lo bueno que hace cada cristiano afecta a todos como bueno. Todo pecado que hace cada cristiano también nos afecta a todos. Nuestra fe es individual, pero también comunitaria. Todo lo bueno nos ayuda, lo que no hacemos de bueno no nos ayuda. Sigue ahí, el Santo Padre. A ver, ¿dónde me he quedado? Dice, por el bautismo. Esto nos dice que nadie es inútil en la Iglesia. Y si alguien dice a veces a otro, vete a casa, eres inútil. Esto no es verdad, porque nadie es inútil en la Iglesia. Todos somos necesarios para construir este templo. Nadie es secundario. Nadie es el más importante en la Iglesia. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Alguno de vosotros podría decir, oiga, señor Papa, esto es para ver el vídeo, si tuviera el vídeo, ¿verdad? El Papa como habla así en su estilo argentino, ¿verdad? Así, muy cercano. Pues ese no es el Papa. Que yo sepa, ¿eh? No sé si está hablando por ahí, pero ese no es el Papa. Alguien se ha metido. Bueno, dice, oiga, señor Papa, usted no es igual a nosotros. Dice, sí, soy como uno de vosotros. Todos somos iguales, somos hermanos. Nadie es anónimo. Todos formamos y construimos la Iglesia. En la expulsión parcial, la voluntad matrimonial está definida. Aquí se nos ha metido alguien. No creo que dice, no, por expulsión. El Papa no es. Ahí estoy yo. Participante. Pedro. No, pero tiene. Miguel Ángel. Miguel Ángel, que tiene abierto el micro. ¿Miguel Ángel soy yo? No. Que Miguel Ángel nos ve desde allí. ¿No? No, pero si Anfitrión, soy yo. Claro, es que si quito el micro, entonces no se escucha. Pues, no sé, alguien hay por ahí. El Espíritu Santo está por ahí, hablando, tantos lados. Bueno, decía, en torno a estas frases así que el Papa siempre lanza como catequeta, ¿verdad? Oiga, señor Papa, usted no es igual a nosotros. Y dice el Papa, sí, soy como uno de vosotros.
Todos somos iguales, somos hermanos. Nadie es anónimo. Todos formamos y construimos la Iglesia. Esto nos invita también a reflexionar sobre el hecho de que si falta la piedra de nuestra vida cristiana, falta algo a la belleza de la Iglesia. Hay quienes dicen, yo no tengo que ver con la Iglesia, pero así se cae la piedra de una vida en este bello templo. De él nadie puede irse. Todos debemos llevar a la Iglesia nuestra vida, nuestro corazón, nuestro amor, nuestro pensamiento, nuestro trabajo, todos juntos. Papa insiste, sí que somos todos iguales, porque todos somos hermanos por el bautismo, que si bien Dios a cada uno, por vocación, nos llama a un servicio distinto en su Iglesia, todos somos iguales. No hay mayores ni menores. Todos vamos a recibir, o todos hemos recibido, el mismo anuncio pascual y la misma primicia de salvación y de vida eterna. Esto también nos lleva a insistir en que todos, por lo tanto, también tenemos responsabilidad en la construcción del reino de Dios, en conformar la Iglesia. Por pequeñito que sea yo, entre tantos millones de cristianos, yo contribuyo a la construcción del templo del Espíritu Santo. Mi piedra es importante. Si yo me retiro, pues esa piedra falta, por muy pequeñita que sea, falta. Hay otra dimensión, la veremos si Dios quiere más adelante, que es el sentido de pertenencia, que probablemente sea otro de los conceptos pastorales clave para identificar una crisis de fe. ¿Nos sabemos parte de la Iglesia? ¿Creemos que somos Iglesia? Entonces tendría que venir ese sentido de si sé y me sé parte de la Iglesia, ¿cómo formo parte de ella? No basta solo en esa dimensión visible, social, de la Iglesia ofrece unos servicios, yo, como fiel, solicito unos servicios. Esa dimensión de la Iglesia que sigue estando ahí, eso no va a cambiar, pero ya no es suficiente para expresar mi ser cristiano desde este don del Espíritu Santo. Se me pide otro tipo de apostolado. ¿Por qué? Pues porque estamos ahora en el periodo de primeras comuniones, ¿verdad? No sé si participáis en parroquia, no sé, en algunas hermandades, también en colaboración con la parroquia se organizan comuniones. Bueno, pues en las comuniones dedicamos muchísimo tiempo. Pero, ¿y el fruto espiritual? ¿Y el fruto de fe? Después parece que gran parte de nuestro esfuerzo se dedica a la celebración festiva del día de la primera comunión, cuando el verdadero gozo de la primera comunión es que ya puedo seguir viniendo cada domingo especialmente o cada Eucaristía y comulgar si estoy en gracia de Dios. La verdadera fiesta en realidad no es la primera, sino que puedo participar cada día. Y eso parece que lo valoramos poco. ¿Qué significa esto? Pues que hay una dimensión necesariamente de formación cristiana en la que tenemos que insistir en si yo soy cristiano, me sé cristiano, por el encuentro con Dios, ¿cómo formo parte de su Iglesia? ¿Cómo construyo ese templo del Espíritu Santo en mi propia vida junto a mis hermanos? Y ese trocito de mi piedra, esa que yo puedo poner, es importante. No es secundaria. El Papa nos lo dice. Si todos somos iguales, todos estamos llamados a vivir este don de Dios desde el compromiso de la vida cristiana. Un poquito más adelante nos dice el Papa, desearía entonces que nos preguntáramos, ¿cómo vivimos nuestro ser Iglesia? ¿Somos piedras vivas o somos, por así decirlo, piedras cansadas, aburridas, indiferentes? ¿Habéis visto qué feo es ver a un cristiano cansado, aburrido, indiferente? Un cristiano así no funciona.
El cristiano debe ser vivo, alegre de ser cristiano. Debe vivir esta belleza de formar parte del pueblo de Dios, que es la Iglesia. ¿Nos abrimos nosotros a la acción del Espíritu Santo para ser parte activa en nuestras comunidades? ¿O nos cerramos en nosotros mismos diciendo, tengo mucho que hacer, no es tarea mía? Que el Señor nos dé a todos su gracia, su fuerza, para que podamos estar profundamente unidos a Cristo, que es la piedra angular, el pilar, la piedra de sustentación de nuestra vida y de toda la vida de la Iglesia. Oremos para que, animados por su Espíritu, seamos siempre piedra viva de su Iglesia. Al afirmar que todos como bautizados hemos de contribuir al apostolado en la Iglesia, no necesariamente significa que todos nos tenemos que meter en un grupo de la parroquia o que todos tenemos que pertenecer a una hermandad, sino que cada uno, por su propia vocación, con el don que haya recibido del Espíritu Santo, ha de llevar a cabo esa construcción del reino de Dios. Pero esto no quita que siempre hemos de tener una comunidad de referencia. Un ejemplo. Mis amigos ya van teniendo los niños ya en edad de primera comunión y algunos ya más mayores, están entrando a la universidad, algunos así y demás y todo esto. Cuando mis amigos estaban con sus hijos pequeños, a mí me decían, a mí dice mi pueblo Melli, no sé si lo he dicho ya, Melli, es que nosotros no podemos, que no tenemos tiempo para estar en un grupo de la parroquia. Es que nada más que con los niños, benditos a Dios, están como padres cristianos educando en la fe. Bendita vocación. Ahora, su comunidad de referencia, sea la parroquia o la hermandad o el otro grupo de vida cristiana, nos convoca a todos ¿cuándo? En el domingo, en la celebración de la Eucaristía del Señor. Ahí nos hacemos todos uno en Cristo, cada uno desde su apostolado. Por eso es tan importante no ver solo la Eucaristía como el mero cumplimiento del precepto, sino el lugar donde me encuentro con mis hermanos, donde yo voy a pedir por mis necesidades, pero también voy a rezar por las necesidades del otro. No solo vamos a la Eucaristía, ¿a qué nos puede dar Dios? Sino ¿a qué voy a dar yo también a mis hermanos de comunidad? Aunque no hable con ellos, aunque lo haga solo desde la oración, aunque lo haga solo desde la limosna, desde el participar un día en la campaña de Manos Unidas o la campaña de las vocaciones como ha sido este pasado domingo en el Domingo del Buen Pastor. Si es que el apostolado es muy amplio, pero sí pide de cada cristiano un sí incondicional, que es lo que nos pide también el Papa Francisco. Sabiéndonos parte, formamos parte de la Iglesia. Yo cuando escucho en muchas ocasiones críticas hacia la Iglesia, que bueno, están ahí y todos seguro que en algún aspecto podemos ofrecer alguna crítica o algo que creemos que no se hace bien o que se tendría que mejorar o cambiar y demás, yo siempre pienso lo mismo. Cuando estás diciendo eso, ¿lo estás pensando como si fuera tu familia? Esto es el ejemplo de siempre. Yo sé que mi madre algunas veces se equivoca, pero no te permito que critiques a mi madre. Mi madre la criticaré yo. No sé si usted había escuchado alguna vez eso. Oye, cuando critican a la Iglesia, o criticamos a la Iglesia, ¿estoy pensando que estoy criticando a mi madre? Esto no significa que me guarde la crítica, sino que me duele. Me duele que mi madre se equivoque. Yo estoy dispuesto a ayudarla, a rectificar, a poner todo lo mejor de mí. Cuando esa crítica viene sin ese, bueno, quizá ustedes lo plantean de otra manera, sin ese principio de que yo formo parte de esa Iglesia como madre, en el fondo no me compromete a nada. Si se cae el templo, que lo pague el cura. ¿Sabes tú? Habrá iglesias a las que ir.
que esto es otra dimensión, que no viene aquí en lo del Papa, que es el tema de la comunión de bienes. El tema de la comunión de bienes. Cómo nosotros contribuimos con nuestros bienes al sostenimiento de la Iglesia. Vamos ahora en la famosa campaña de la declaración de la renta, de la X. Imagino que todos ustedes ya han recibido esa información. Bueno, pues, si es nuestra Iglesia, les digo otro ejemplo. Mi pueblo es muy pequeñito. ¿Cómo se llamaba mi pueblo? Se tienen que acordar, esto es pregunta de examen. Esquivel. Yo me acuerdo, yo estuve solo 2 años de párroco en mi pueblo, hace ya mucho, y entonces el tejado estaba un poco malo, no sé si he contado la anécdota, si la he contado es que siempre repito la misma. Entonces el tejado le hacía falta un repasito y demás, y yo pues empecé a pedir, claro. Y entonces me acuerdo en el bar del pueblo, que es donde en fin, todo se hace, en la cantina, la famosa cantina del pueblo, me decía un hombre allí en mi pueblo, Melli, pero hombre, pero no nos pidas a nosotros, vete y se lo pida al alcalde, que la iglesia es del pueblo, que arregle el alcalde el tejado de la iglesia. ¿Ustedes qué piensan? Pues que es verdad. Todos los cristianos son ciudadanos y la iglesia forma parte del pueblo. Pero la clave social, cuando se hizo ese templo, no es la de hoy. Esa unión, sociedad, iglesia, eso ya no existe. No existe, al menos donde yo me muevo. La iglesia, el templo, es de los cristianos. Y si hay colaboración de las instituciones, es porque tiene un valor patrimonial. Y porque, incluso en la Constitución, nuestra Constitución dice que, oye, si se puede dar una relación de colaboración entre las instituciones que beneficia a la sociedad, se haga. Pues la Iglesia contribuye a la sociedad. Luego, bien sea por un valor patrimonial, bien por una colaboración, si se puede, se haga. Pero ¿quién debe mantener el templo? ¿Quién debe mantener todo lo que es infraestructura de la Iglesia? Los cristianos. Eso es así. Eso es así. ¿Qué ocurre? Que venimos de otras épocas donde había esa unión Iglesia-sociedad. Y tenemos un vasto patrimonio que no podemos mantener. Y que está ahí. Y que seguiremos haciendo esfuerzos. En lo concreto, en su parroquia, en vuestra hermandad, ¿quién la mantiene? Ustedes, los hermanos, ¿verdad? Los hermanos. Pues con las cuotas, con, en fin, todas las actividades que se hacen y demás. Por cierto, yo como párroco y director espiritual de muchas hermandades, no nos distraigamos de que la hermandad no está... El fin de la hermandad no es conseguir dinero para hacer algo. Que nos distraemos. Vamos a hacer un paso nuevo y nos llevamos 25 años para pagar el paso nuevo. Bendito sea Dios. Pero 25 años consiguiendo dinero para un paso. Que el fin no es ese. Que el fin es la vida cristiana de los hermanos. Nos ayuda ese patrimonio, esa belleza. Bendito sea Dios, lo hacemos. Pero no nos distraigamos de lo que es el centro. Me imagino que ustedes tienen pasos preciosos. Y aquellos que lo mismo no lo tengan, querrán tenerlo algún día. No les estoy diciendo que no, sino que lo pongamos en el centro lo que realmente es importante. Es la fe, la vida de fe de los hermanos. ¿Lo demás nos ayuda? Hagámoslo. ¿No nos ayuda? Pues no lo hacemos. No lo hacemos. En torno a... salimos de aquí. Uy, aquí estoy yo grande otra vez. ¿Dónde está? Aquí. Compendio, catecismo. Por favor de alejar. Vale. Entonces, dígamelo. Le digo, nosotros tenemos ahora
Eucaristía a las 8. ¿Podemos salir? Pues lo que ustedes vean, si se tienen que ir. Y ya lo hemos aplazado. ¿Podemos salir o qué? Pues, usted verá, yo qué le voy a decir. El que no se puede ir soy yo. Si me voy yo, entonces sí hay un problema. Si yo veo que no hay nadie, pues... Aquí. Bueno, después de esta ayuda del Papa, vamos al catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ahí aparecen esos tres conceptos. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. A partir del 797. Bueno, primero nos ofrece una cita de San Agustín. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia, nos dice San Agustín. En esa nomenclatura de cuerpo y alma, la persona, cuerpo y alma, dice San Agustín, pues el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Por lo tanto, para nosotros, verdadero dador de sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Dice después una cita de Pío XII. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como en su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros. De la encíclica Mystici Corporis de Pío XII del siglo XX. El Espíritu Santo hace de la Iglesia el templo del Dios vivo. Para nosotros, el Espíritu Santo es el que vivifica, el que nos une, el que nos hace caminar como hijos de Dios, porque desde el bautismo está en cada uno de nosotros y desde Pentecostés habita en su Iglesia, en la Iglesia de Cristo. Dice, en efecto, una cita de San Irineo, en efecto, es a la misma Iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo. Es decir, el Espíritu Santo, arra de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda la gracia. San Ireneo. Otra cita de Pío XII. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Es el principio que nos une, que nos unifica. Cuando hablamos del cuerpo, hablábamos Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. Si estamos incorporados, unidos al cuerpo que es la Iglesia, nuestra vida cristiana da fruto. Nos dice que el Espíritu Santo es el que nos une y el que nos vivifica, el que nos hace vivir como cuerpo. Y aparecen ahí esas dimensiones de la vida cristiana en torno a esta edificación del cuerpo de Cristo. Nos dice, por la palabra de Dios, por el bautismo, por los sacramentos, por la gracia concedida a los apóstoles
y aparece ahí después, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia. Una cita de Lumen Gentium 12 del Concilio Vaticano II. Nosotros, estoy acordando de San Juan Pablo II, hemos de desear tener una vida cristiana completa, en todas sus dimensiones. Esto no significa tener que hacer más cosas, sino hacer aquello que nos identifica como cristianos. Aparece aquí, palabra de Dios, tanto en su proclamación como en su escucha. Aparece el bautismo, que nosotros ya lo hemos recibido. Aparece la vida de la Iglesia en los sacramentos, de una manera cotidiana, sacramento de la Eucaristía, sobre todo Eucaristía dominical, el sacramento de la confesión. Ustedes saben, me imagino que también le darán algo de sacramentos en este curso. El rito del sacramento de la confesión es el que más ha cambiado en la historia de la Iglesia. El que más ha cambiado. Ustedes saben cómo eran las primeras confesiones. Bueno, las primeras. Cuando ya se instituye el sacramento con un rito, las primeras iglesias eran episcopales, es decir, las presidía el obispo. Estaban sobre todo significadas o existían en las grandes ciudades del comercio en torno al mar Mediterráneo, en el mundo romano. Entonces, normalmente en una ciudad había una comunidad cristiana que presidía el obispo y ahí aparecía ya algunos sacerdotes, algún diácono y los fieles. Cuando algún miembro pecaba, la confesión era ponerse en medio y pedir perdón. Y el obispo preguntaba, ¿qué penitencia le ponemos? Y el obispo le ponía la penitencia, que podía durar años. Años. No tengan en cuenta cómo nos confesamos hoy, porque solo se confesaban de pecados capitales, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo era el de asesinato, sobre todo era el de negar a Dios, ¿vale? Entonces eran sobre todo pecados capitales. Pero así como cuando se constituye el catecumenado bautismal de adultos, se tardan años en hacerse cristiano por el bautismo, igualmente cuando se renegaba de Dios o se pecaba contra Dios, esa penitencia también llevaba tiempo. Tenía que haber verdadero examen de conciencia, verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda. Nuestro sacramento ha evolucionado mucho, el de la confesión. Y es también, pues quizás, otro de los índices de crisis en nuestra vida de fe. ¿Qué noción de pecado tenemos en nuestra vida? Índice, vamos a decir, en el concepto moral. ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? Esto que ya le he dicho yo también en algún momento. Si se exacerba el concepto del individuo como categoría personal, yo soy la medida de mi propia moral. Si yo considero que no ir a misa el domingo no es pecado o no? No, porque yo creo que no. Y yo soy buen cristiano. En la categoría del yo. En la categoría del yo. Luego, ¿conocen ustedes a fieles que afirman no necesito ir a misa el domingo? ¿Dónde está el problema? Precisamente en que en la conciencia moral no hay otro, con mayúscula, para nosotros Dios, que es el que me dice esto es bueno, esto no es bueno. Soy yo quien lo decide. Luego, si yo decido que ir a misa no es importante, soy el mejor cristiano del mundo porque no voy. Lleven eso a otras parcelas de la vida personal y de la vida moral. Entonces, tenemos una
ahora se llama, ahora todos los vocabularios también están de moda, una deconstrucción del cristianismo, una desnaturalización, que afecta a todas las dimensiones de nuestra vida cristiana. Esto afecta también a los cofrades, en vuestros cultos, ¿verdad? ¿Quién viene a los cultos? Los cultos son importantes para el hermano de hermandad, pues son fundamentales, está dentro de los pilares del sentido por el cual se han creado nuestras hermandades y cofradías. Pues no, mira que insistimos, que los invitamos, que pues nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque la dificultad va más allá de la propia hermandad, de la propia parroquia o incluso del propio obispo. Una crisis de fe que afecta a la cosmovisión de la persona, del mundo, de la vida y de la muerte. Y esto, pues, nos sobrepasa. ¿Cómo nosotros evangelizamos esta realidad desde las pequeñas comunidades? Desde ustedes que vienen a formarse, desde cada comunidad que celebra cada domingo, desde esos pequeños cenáculos donde se anuncia la palabra de Dios, desde los movimientos de vida cristiana, evangelizando. Y solo podemos evangelizar desde el testimonio que viene por un encuentro con Dios, una conversión personal. Ya digo, no lo vivimos privadamente, lo vivimos individualmente junto a otros. Esta es la Iglesia. Nos dice el texto también que aparece la gracia concedida a los apóstoles y por lo tanto aparece la sucesión apostólica y el ministerio de los pastores confiado a los obispos, de los apóstoles a los obispos, sus sucesores, y ese ministerio nos llega a nosotros hoy. Vivir como cristianos implica también vivir en comunión con nuestros pastores y acoger el anuncio de la palabra de Dios que nos viene por ellos. Aparece ahí también, nos habla de unas gracias especiales, lo veremos también un poco más adelante, llamado carismas. Dice, mediante los cuales quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia tenemos experiencia cómo el Espíritu Santo ha ofrecido carismas que han dinamizado la vida de la Iglesia ante una serie de retos concretos. Hoy nosotros confiamos al Espíritu Santo que dé a la Iglesia carismas que nos ayuden, como una gracia especial, que nos ayuden a afrontar todos los retos de nuestra sociedad de hoy. Y por eso oramos al Espíritu Santo, para que suscite vocaciones, ministerios, carismas, que renueven nuestra Iglesia, pero sobre todo que hagan que continuemos proclamando la palabra de Dios. Sigue el catecismo, aparece ahí, los carismas. Dice, extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas. Un ejemplo, allá siglo XII, ¿no? Pues se vivió como un auténtico don del Espíritu Santo los carismas de las órdenes mendicantes.
San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, franciscanos y dominicos. Perviven a día de hoy. Hoy nosotros solicitamos al Espíritu Santo carismas que nos ayuden a realizar la misión que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros bautizados. ¿Esto significa una orden religiosa? No, no necesariamente una orden religiosa. De hecho, hace ya mucho tiempo se decía, yo lo escuché allá en los años 90, cuando yo estudiaba también en el seminario, que es el tiempo de los laicos. Es su tiempo. Porque sacerdotes, religiosos, consagrados, consagradas, somos pocos, pero ustedes son ejércitos. Es su tiempo, el tiempo del apostolado de los seglares. ¿Esto significa que ya no va a haber sacerdotes? Obviamente, no estoy diciendo eso. Sino que a partir del concilio que nos recuerda cuál es la importancia de nuestro bautismo, todo cristiano, dice el Papa Francisco también, es agente evangelizador. Está llamado a dar testimonio del amor de Dios en su propia vida para los demás. Ahí pueden aparecer carismas nuevos, ministerios nuevos, al servicio de la construcción del reino de Dios. ¿Cómo saber esto? Pues nos ponemos en oración, en cenáculo, seguir viviendo juntos, y Dios suscitará aquello que la Iglesia necesite para hoy. En esto confiamos. Dice, por último, por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Aparece como obvio, bueno, pues si hay un fiel cristiano o un grupo de fieles cristianos que afirma pues, que han recibido como don de Dios un carisma, pues eso requiere un discernimiento en torno a la palabra de Dios, en torno a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia. Eso compete a nuestros pastores, a los obispos, al Santo Padre. De tal manera, bueno, pero esto es camino de Iglesia. Cuando, yo no sé si ahora se piensa igual o no, pero ocasiones que decía Alonso, es que la Iglesia dice, pero ¿usted conoce a todos los cristianos de la Iglesia? No, porque Dios nos ha creado a todos distintos. Lo que realmente nos convoca es que nos ha hecho pueblo, nos ha convocado como hermanos, pero todos podemos vivir nuestra fe de una manera distinta, con unos mismos principios, un mismo depósito de la fe, con la celebración de los sacramentos, la oración, pero desde una vida distinta. Hace poco, en este fin de semana, que se ha hablado de las vocaciones, aparece también ese otro ministerio o ese otro apostolado en la vida de los creyentes. Donde hay un cristiano, está la Iglesia y está el Espíritu Santo. Esto es el principio. ¿Estamos de acuerdo? Yo no conozco personalmente ni al presidente de España, ni al presidente de la Junta de Andalucía, ni al alcalde de Cádiz. No los conozco a ninguno. Pero si ellos son cristianos, allí está Dios, allí está la Iglesia, allí está el Espíritu Santo. Por poner un ejemplo, que yo no los conozco a ninguno. ¿Vale? El alcalde de Cádiz mucho, ¿no? Entonces, fijaos, ese ejemplo nos vale para cualquier condición de vida. Sea, el catedrático de física nuclear en Harvard, sea el fiel más humilde de la feligresía de la parroquia de Santa Cruz de la Catedral. Todos iguales, pero todos
todos somos iglesia. Y esta dimensión es la que hemos de valorar dentro de ese deseo de que el Espíritu Santo suscite carismas, que todos nos sintamos valorados, que nos sintamos importantes, que todos aportamos a la iglesia. Aquí aportar no estoy pensando en dinero. Aportar nuestro tiempo, nuestros valores, aquello que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Pienso que aquí tenemos todavía mucho margen, mucho camino que podemos hacer juntos. Aparece ahí siempre, al final, un pequeño resumen del catecismo. Entonces, dice el 809, la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas. Dice el 810, así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una cita de Lumen Gentium 4. Bueno, hasta aquí dejaríamos esta categoría de la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Pasaríamos, dedicamos unos minutillos más, pasaríamos a las 4 notas de la Iglesia. Una santa, católica y apostólica. Empezaríamos por la primera, obviamente, que es una. Cuando nosotros o yo les pregunto, ¿a qué se refiere esta nota de una? La Iglesia como una. Diríamos también quizá una y única. Se refiere a la unidad. ¿Pero cuántas iglesias hay? ¿Hay más de una iglesia? No me entero. Desde aquí. En el deseo de Dios hay una única iglesia. La iglesia instituida en Pentecostés. Una única iglesia. Si nosotros afirmamos y reconocemos que es verdad, que hay más de una iglesia, no es voluntad de Dios. Viene como consecuencia de la división, del pecado, de nuestro propio pecado. A lo largo de la historia de la Iglesia, ustedes saben algo, pues ha habido distintos cismas. Igual que la Iglesia ha tenido siempre una época de propagación de la fe, pues también ha vivido distintos momentos en los que ha tenido experiencias de división, de cisma, de apostasía, de herejías, y eso ha mermado esa unidad fundacional, porque Dios que elige a su pueblo lo hace como un único pueblo de Dios, una única iglesia. De aquí aparece, desde hace ya bastantes décadas, el diálogo ecuménico, es decir, el deseo de volver a la unidad original, una única iglesia en la cual todas las confesiones cristianas vivan unidas, en comunión. Esto es realmente difícil porque hay siglos de separación entre algunas de las distintas confesiones cristianas, pero hay una verdadera voluntad por volver a esa unidad original. Saben ustedes que en torno a la fiesta de la conversión de San Pablo, se celebra el 25 de enero, se hace un octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y también, bueno, pues se promueve a través del diálogo entre pues los distintos, vamos a decir, dirigentes cristianos, pues oraciones ecuménicas
en la que bueno, pues intentamos estrechar esos vínculos de unión y no tanto de separación, siendo consciente pues, que hay elementos que nos separan verdaderamente. Pero desde Dios, un único pueblo de Dios, una única iglesia. Entonces, aparece ahí, en primer lugar, en el Catecismo, en el 811, dice: esta es la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Esto es lo que se llaman las notas de la iglesia. Lumen Gentium 8. Estos 4 atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Nos dice el Catecismo, estos atributos no los ha conseguido la iglesia en cuanto a institución por sí y para sí, sino que vienen como institución divina, por Cristo a través del Espíritu Santo. Sigue. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I, no el segundo, el primero, siglo XIX. La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. La Iglesia, nos dice, ofrece motivo de credibilidad por sí misma, no porque viene de Dios. Esta es la pregunta: ¿quién fundó la Iglesia? ¿Quién ha creado la Iglesia? Esto lo hemos repetido muchas veces. Pues ni un papa ni un apóstol. El propio Dios, en su Hijo Jesucristo, en Pentecostés. ¿Vale? Ahí se instituye la Iglesia. Es de origen divino. Es el propio Dios quien desea la Iglesia. A pensar la Iglesia, no piensen ustedes ya Vaticano, Basílica San Pedro, Catedral de Cádiz, piedras vivas. Lo decíamos al principio, piedras vivas. Los apóstoles, los discípulos, las mujeres que le seguían a Jesús de Nazaret. Esa es la Iglesia. Esa es la Iglesia. Las personas, los fieles. ¿Vale? La misión universal está destinada a que todos puedan conocer a Dios, convertirse y salvarse. Ahí no entra el tema de la institución en cuanto a preservarse a sí misma, que es una crítica que se le hace a nuestra Iglesia, como si tuviera un fin en sí mismo. El fin de la Iglesia no mira para sí mismo, mira siempre a la misión. Todo lo que la Iglesia haga, esto viene en Evangelii Nuntiandi número 14 de Pablo VI. La Iglesia existe para evangelizar. Todo lo que la Iglesia hace tiene que tener un fin misionero, evangelizador. Les pongo otra vez el ejemplo de antes. Si van a hacer un paso nuevo, tiene que tener un fin evangelizador. Aunque tardemos 25 años en construirlo. ¿Vale? ¿Ustedes cuánto tardaron San Pedro del Vaticano? Años. La Catedral de Cádiz, años. Un fin evangelizador. Si no lo tiene, no es verdadera Iglesia. Y esto nos ha pasado. No viene de Dios, sino del pecado del hombre, del pecado del fiel. Bueno, aparece ahí. La Iglesia es una cita UR es Unitatis Redintegratio II. Es un documento del Concilio Vaticano II. Yo se lo nombré hace ya en varios encuentros
les nombré este documento. La Iglesia es una debido a su origen. Cuando hablamos de Iglesia una es por su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La Iglesia recibe su misión de la propia unidad en Dios, que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia es una debido a su fundador. Dice, pues el mismo Hijo, encarnado, por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Una cita de Gaudium et Spes, también del Concilio Vaticano II, debido a su fundador, que es Cristo. Esa cita también de San Pablo, todos nos hemos hecho uno en Cristo. Cristo viene a hacer todo nuevo, a hacer todo uno. Nos une a Cristo en su propia misión. Sigue. La Iglesia es una debido a su alma. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. El Espíritu Santo nos une a todos los miembros, a todos los fieles en Cristo. La Iglesia es una porque todos nosotros, aun siendo distintos, por nuestro bautismo hemos recibido el don del Espíritu Santo y nos hace uno en Cristo. Esta unidad original nosotros la tenemos que valorar como un bien. Claro, hay más de 1.000 millones de cristianos católicos en el mundo. Vivir esa unidad de una manera cercana y visible es imposible. ¿Cómo vivimos en este caso nuestra unidad? En la comunión de lo que creemos, de lo que celebramos y de cómo vivimos. Creo que ya he puesto este ejemplo un día. Si yo ahora cojo un avión y me voy, yo qué sé, o a Estados Unidos, o a Argentina, o a Sudáfrica, y allí hay una iglesia católica, yo puedo entrar y celebrar. Quizás no entienda el idioma, o hagan algunos ritos propios, pero es la misma Eucaristía. Yo formo parte de esa iglesia, de esa comunidad. Esta unidad a nosotros nos hace fuertes, si en verdad la vivimos, la creemos y la vivimos. ¿Dónde viene la división? Cuando solo pienso en mí o en lo mío. Estaba pensando, es que no pasa que pensando en las hermandades, en fin, yo nunca he estado párroco en Sevilla, capital, pero la de discusiones que hay por los horarios de quién pasa primero, segundo, tercero. ¿Tan difícil es resolverlo? Sin no. Pensando solo en mí, imposible. Pero si pienso también en la otra hermandad, tan difícil será resolverlo. No minusvaloro el conflicto, que ni estoy ni lo conozco. Pero si vivimos más unidos nuestra fe, muchos problemas son relativos, no son verdaderos problemas que nos lleven a un conflicto o a una división. Este es uno de los caminos para vivir la unidad en la Iglesia. Pensar en el otro, también en mí, pero pensar en el otro. Dice una cita de Clemente de Alejandría. ¡Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre y me gusta llamarla Iglesia. Clemente Alejandría. Parece después en el 814, si hablamos de unidad,
aparece también ahí la diversidad. Y no tiene por qué ser un conflicto. Desde el principio, esta Iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad, que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. Cita del Lumen Gentium 13. La riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu Santo con el vínculo de la paz. Aquí yo no conozco mucho, pero cuando hablamos de iglesias particulares, normalmente la Iglesia católica se vive en pequeñas o en comunidades territoriales, no necesariamente pequeñas. Esa unidad territorial nosotros la llamamos iglesia particular, iglesia local o iglesia diocesana, presidida por un sucesor de los apóstoles, un obispo. En esta nomenclatura que utiliza el catecismo aparece que muchas de estas iglesias particulares tienen identidades distintas, sobre todo a lo largo de los siglos en el tema de la expresión de la fe popular, en la expresión de los ritos y de los ritos sacramentales. Por ejemplo, hay cristianos católicos de rito griego. Nosotros somos cristianos católicos de rito romano. ¿Qué nos diferencia? Sobre todo el idioma. Nosotros somos romanos, el latín. Los griegos, pues el griego. Entonces, si tú vas a una celebración de ellos, es muy parecida a la nuestra, pero cantan en griego, las oraciones son en griego, y son católicos. Son católicos. Aquí nos dice que esta diversidad nos enriquece, no nos separa, nos enriquece, hace más visible la unidad por el Espíritu de Dios. Por eso, nosotros hemos de fomentar siempre esta diversidad a partir de los dones en la unidad. Esto, digamos, en una perspectiva de Iglesia universal. Un ejemplo de iglesia local, concreta, hermandad, cofradía. Como seguro que tenemos poco dinero para todo, ¿verdad? Pues mire usted, es que yo soy carpintero. ¿Quién hace las cosas de la hermandad de la carpintería? Porque es carpintero. ¿El electricista? Por el electricista. Oye, esto nos une. ¿O no? Digo yo que así se hacen las cosas en las hermandades aquí, ¿no? Será igual que en todos lados. Pues mire usted, yo nada más que se hace de comer, o tú eres el que hace todos los arroces. Sí. Cada uno ofrece lo mejor que tiene. Y si todos damos lo mejor que tenemos, nuestra fe nos une. El Espíritu Santo nos une. Y esa unidad da testimonio de nuestra vida cristiana. Ahí todos los proyectos, perdón, no todos los proyectos van a salir porque a veces son proyectos muy grandes, pero todo lo que hacemos unidos va a dar un fruto evangelizador. Va a ayudarnos a crecer como cristianos y a que demos testimonio desde nuestra hermandad a vivir como cristianos. Esto lo tenemos que potenciar. Entonces, bueno, pues hemos de estar abiertos a todas estas iniciativas. Bueno, son casi las 9:20. Casi. Lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene por aquí. Espera. Corre. Que se pega el arroz. ¿Alguna pregunta? Ninguna.
porque yo hablo muy claro, o porque hay mucha prisa, o porque... Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias.